Miren nada más estos coquitos caseros al estilo paraguayo. Paso a paso, para iniciar vamos a utilizar 250 gramos de harina 3.0. Vamos a usar media cucharita de azúcar y 10 gramitos de levadura fresca. Vamos a agregar un poquitito de agua, vamos a preparar 120 ml en total. Mezclamos un poquitito y ya lo dejamos reposar por unos minutitos. Una vez que esponje, regresamos, agregamos el anís, unos 10 gramitos aproximadamente. Vamos a agregar media cucharita de sal, unos 5 gramos aproximadamente, y 90 a 100 gramos de manteca o margarina. Vamos a echar un poquitito del agua y comenzamos a mezclar. Vamos a amasar por unos minutitos. Queremos hacer una masa un poquitito fuerte, no tiene que ser la masa muy blanda. Aproximadamente 120 ml de agua es lo que vamos a utilizar en total para esta receta. Mezclamos bien, paso a paso, con mucho cuidado, con mucha paciencia. Una vez que mezclamos bien, vamos a echar, más o menos así tiene que quedar la masa. Pondremos directamente a amasar por varios minutitos. Una vez que ya tengamos una masa finita, comenzaremos a refinar. Hay que tener en cuenta que nuestros coquitos van a salir mucho mejor de acuerdo a la cantidad de veces que los refinemos, ¿sí? Refinamos y volvemos a doblar. Lo doblamos y lo refinamos por varias veces, por lo menos unos 3 a 4 veces, hasta que sintamos que nuestra masa ya se quede mucho más fino. ¿Ok? Volvemos a repetir este proceso con mucha paciencia. Si tienen refinadora mecánica manual pueden usar, o si tienen uno eléctrico igual. ¿Ok? Volvemos a refinar, repetimos el proceso con paciencia. Es muy importante repetir la refinada por varios minutitos para que nuestros coquitos caseros salgan mucho más lindos. ¿Ok? Vamos a hacer una última doblada, más o menos así, a esta medida. Lo volvemos a estirar en ambos lados. Ok. Una vez que ya tengamos más o menos así, vamos a cortar más o menos unos 2 dedos a distancia. Tienen que tener la masa aproximadamente unos 40 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Más o menos unos 5 pedacitos es lo que vamos a cortar así, y lo vamos a estirar con suavidad. Con nuestra mano vamos a hacer una especie de rolizo, ¿sí? Para que sean redonditos. Es muy importante hacer este proceso para que salgan mucho más finitos nuestros coquitos, ¿sí? Tiramos hasta una medida, más o menos como el espesor del dedo gordo estaría mejor, ¿sí? Estiramos las 4 tiras que tenemos, las 5 tiras que tenemos, unimos todo uno con otro así, bien, con mucha paciencia, y después ya cortamos. Vamos a cortar 2 centímetros aproximadamente, 2 centímetros de largo van a tener nuestros coquitos. Pueden hacer un poquito más pequeño también, ya depende ya de la creatividad de cada uno, ¿sí? Vamos a separar así y después con mucha paciencia vamos a estivar como si fuera a hacer unas galletas. El proceso de estivado es la misma cosa que la galleta, simplemente engrasamos bien nuestra asadera, agarramos con las 2 manos, 2 o 3 deditos, y vamos estivando como la galleta, así, con mucha paciencia hasta completar este proceso. El estivado es igual que la galleta. Ok. Estivamos todo completito. En este punto vamos a dejar reposar por unos minutos nuestros coquitos, unos 10 a 15 minutitos aproximadamente. Vamos a tapar con un trapito. No vamos a utilizar la bolsita, simplemente vamos a tapar con un trapito así bien limpio, y más o menos 15 minutos después ya volvemos. El horno ya tiene que estar bien precalentado
Vamos a cocinar, miren más o menos cómo debe quedar nuestros coquitos antes de meter en el horno. El horno ya precalentado, vamos a poner 200 grados por unos 25 a 30 minutos hasta que quede bien crocante nuestro palito. Metemos en el horno y ya dejamos así. Espectacular, muy sencilla la receta. Debe quedar más o menos así, familia. Miren cómo ya tenemos todo, ya nuestros coquitos bien cocinaditos. Espero que les guste esta receta sencilla, puedan hacer en sus hogares, puedan replicar paso a paso y puedan disfrutar de unos coquitos caseritos bien ricos con mucho anís, con un rico cocido, café o mate. Suscríbete, déjame manito arriba y nos vemos pronto en un próximo video. Chau chau.